Good morning. Buenos días. Welcome to A Course in Miracles. I guess you call it a class. Bienvenidos a un curso de milagros. Bueno, yo creo que tú lo llamas, esto se llama una clase. So it's so funny because I've been reading the Course in Miracles, He estado leyendo un curso de milagros and yeah, it's like everywhere I read, I recognize what it says. y cada parte que yo leo reconozco lo que dice. So it's hard for me to remember where I left off. Entonces es difícil para mí darme cuenta dónde fue en lo último que me quedé de lo que leí. So I thought I would start with chapter 19. Entonces yo he pensado que vamos a comenzar hoy con el capítulo 19. And I just started reading it this morning. Y yo lo empecé a leer pues esta mañana. And the gist of it is ¿Y lo bueno? the synopsis of it, No, just the synopsis, no. so what it says Entonces lo que dice, is sometimes American slang doesn't translate to Spanish. bueno, a veces los lemas en inglés no se pueden traducir en el español. So it's saying that the body is what we use to keep ourselves separate. Entonces dice que este capítulo dice que el cuerpo, say it one more time, I got The this. body is the proof that we're separate, Que el cuerpo es la prueba de que estamos separados. right? It's that identification. Es una identificación. And it also says that it's, to deny the body while you're still in the body is an unworthy form of denial. Entonces, cuando también habla de que cuando estás negando el cuerpo es una negación de la negación. I think what's more important is what are we using our body for? Yo creo que lo más importante aquí es mirar para qué estamos usando el cuerpo, What's its purpose? cuál es su propósito. Am I using it to heal? ¿Estoy usándolo para sanar? Am I using it to be helpful? ¿Estoy usándolo para ser un instrumento de ayuda? Am I using it for destruction? ¿Estoy usándolo para la Or destrucción? am I using it constructively? ¿O lo estoy usando de una forma constructiva? Right. Because of course here we are in bodies. Claro, porque fíjate, aquí nos encontramos en You este know, cuerpo. the whole Bible, actually most of the Bible is just talking about the war between the flesh and the spirit. Y bueno, de hecho en la Biblia se habla acerca de la guerra entre la carne y el espíritu. It's not really a war Realmente no es una guerra, because you're spirit, porque tú realmente eres un espíritu. right? So if that's what you are, Si eso es lo que tú eres, then you're just fighting with shadows, entonces lo que estás es peleando con sombras. right? And that's yeah. So let's read a little bit. Bueno, vamos a leer un poco aquí del capítulo 19, la consecución de la paz. So we said before that when a situation has been dedicated wholly to truth, peace is inevitable. Sección 1. La curación y la fe. Dijimos anteriormente que cuando una situación se ha dedicado completamente a la verdad, la paz es inevitable. And remember, every relationship is a situation. Y recuerda que cada relación es una situación. Its attainment is the criterion by which the wholeness of the dedication can be safely assumed. La consecución de esta es el criterio por medio del cual se puede determinar con seguridad si dicha dedicación fue total. Yet we also said that peace without faith will never be attained, for what is dedicated to truth as its only goal is brought to truth by faith. Mas dijimos también que es imposible alcanzar la paz sin tener fe, pues lo que se le entrega a la verdad para que ésta sea su único objetivo se lleva a la verdad mediante la fe. This faith encompasses everyone involved, for only thus the situation is perceived as meaningful and as whole. Esta fe abarca a todo aquel que esté involucrado en la situación, pues solo de esta manera se percibe la situación como significativa y como un todo. And everyone must be involved in it, or else your faith is limited and your dedication incomplete. Y todo el mundo tiene que estar involucrado, pues de lo contrario ello implicaría que tu fe es limitada y que tu dedicación no es total. Right?
And it's funny because he says you've spent your life trying to bring truth to illusion. Entonces él dice, ¿no? Que tú estás prácticamente gastando todo tu tiempo en traer la verdad a la ilusión. It's like eh, that's actually difficult to explain, De hecho, sabes, esto es difícil de explicar, right? Because you don't want to make the illusion true, porque tú no quieres hacer de la ilusión la verdad. right? So what's the remedy for the illusion? Entonces, ¿cuál es el remedio para la ilusión? What's right? What's the solution in separation? Entonces, ¿cuál es la solución en la separación? And he says the faith encompasses everyone involved, Y él dice que la fe abarca a todo aquel que esté involucrado. right? So it's like an attitude that I know that everyone is included. Es como esa actitud, ¿verdad? Que yo sé que todos están incluidos. I don't I don't separate, and again as a human being that's what I do. I separate everything out, Y bueno, yo no me separo, pero sabes, como un ser humano, eso es lo único que sé hacer. Me separo de todo. right? This country, the United States is a is a Este, complete demonstration of that separation, este país, los Estados Unidos, es una completa demostración de la separación en right? este It's instante. it's division, Es una división, it's exclusion. es una exclusión. Why else? I mean, come on, it's like racism, Realmente es racismo. in- excluding someone for a physical characteristic, Excluir a alguien por una característica física, right? The color of their skin, el color de la piel. right? The Germans did it with the Jews. Los alemanes lo hicieron con los The judíos. Jews are doing it to the Los Palestinians, judíos se lo están haciendo a los palestinos. right? Americans are doing it to the Iranians, Los americanos se lo están haciendo a los de Irania. right? And now it's the Americans doing it to the Chinese. Y ahora los americanos se lo hacen a los chinos. It doesn't work, Y sabes, así no funciona. right? Mm. Here it is. So here's the next paragraph. It says every situation properly perceived becomes an opportunity to heal the Son of God. Ok, vamos con el siguiente párrafo. Toda situación que se perciba correctamente se convierte en una oportunidad para sanar al Hijo de Dios. And he is healed because you offered faith to him, giving him to the Holy Spirit and releasing him from every demand, excuse me, your ego would make of him. Y este se cura porque tú tuviste fe en Él al entregárselo al Espíritu Santo y liberarlo de cualquier exigencia que tu ego hubiese querido imponerle. Thus, thus do you see him free, and in this vision does the Holy Spirit share. Ves por consiguiente que es libre y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. Right? So it gets to the point where you're like, I don't care what the what people are doing. Entonces llegas hasta el punto donde piensas, no me importa lo que los otros estén haciendo. Doesn't matter if they're acting good or bad, No importa si ellos están actuando bien o mal. right? I'm supposed to see you further ahead in time than you actually are. Se supone que tengo que mirarte a ti más allá del tiempo, de lo que tú, de cómo tú estás siendo ahorita realmente. There's a good parallel in the world that I can use to explain this. Hay un ejemplo que yo te puedo dar paralelo de lo que está ocurriendo aquí It's called ahora. it's in sports you have you have a coach. Por ejemplo, en un deporte tú tienes a un coach. And what makes a good coach? ¿Y qué hace a un coach ser bueno? He has faith in his athletes, Bueno, él tiene fe en sus atletas. right? He actually believes in them, De hecho, sabes, él cree en ellos. right? He knows that they still have to develop their skills, Él sabe que pues ellos todavía pues tienen que desarrollar sus talentos. right? But
the athlete strives to get to where the coach sees him, Pero el atleta, sabes, lucha para ir al lugar donde el coach quiere que él esté. right? So it's like this is what we have to do with our brothers, even though they have character defects and shortcomings, Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hermanos, aunque nuestros hermanos tengan defectos de carácter, ¿verdad? Tenemos que hacer eso. right? Do we see when we meet our brother, do we see the character defects and the shortcomings first? Cuando vemos a nuestros hermanos, vemos sus defectos de carácter y sus faltas primero. Of course. Claro que But sí, what's my job? pero ¿cuál es mi trabajo? To be in the recognition that they're not that, ¿Cuál es mi trabajo? Reconocer de que ellos no son eso. right? I mean, isn't that real forgiveness? That okay, they presenting an unworthy picture of themselves to you, ¿Acaso eso no es un perdón real cuando hacemos eso? Ellos se te presentan a ti con una imagen que de no tener valor, but are you going to confirm that perceptual distortion? pero tú vas a confirmar esa percepción distorsionada. Are you going to make them guilty for the way that they're acting? Tú los vas a hacer a ellos culpables por la manera como Right. están actuando. Right? This is revolutionary Esto es una revolución. Esto es because revolucionario. because before that's exactly what you did. Porque antes eso era exactamente lo que tú hacías. You judge your brother based on what he's presenting to you. Tú juzgabas a tu hermano por cómo él se presentaba ante ti. And what is he presenting? ¿Y qué él está presentando? He's stuck in the same illusion you are, Él está atrapado en la misma ilusión en la que tú estás. right? This is why I'm kind of tearing this apart a little bit, Por eso es que estoy acá, pues, mirando esto por partes. Acá, right? lo Because que we go, leo. oh yeah, I know I'm supposed to love my brother. Porque, bueno, a lo mejor puedes pensar, bueno, yo lo sé, se supone que tengo que I amar a know mi this is hermano. all in my own mind, Oh, yo sé que todo eso está en mi mente. and yet you never do what this, Y entonces nunca haces lo que te dice él aquí en esos capítulos. right? He goes, thus do you see him free, and in this vision does the Holy Spirit share, Y él te dice, em, ves por consiguiente que es libre y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. right? Isn't that funny? Are you binding your are you holding your brother prisoner based on his behavior? ¿No es gracioso que tú estás sujetando a tu hermano en una prisión basándote en el comportamiento de él? And the more important question, when you do that, what are you doing to yourself? Y la pregunta más importante, cuando tú haces eso, qué estás haciendo en contra de ti mismo? You're ¿Qué estás bind, haciendo? you're binding yourself. Te estás tú mismo también aprisionando. You're holding yourself a prisoner, Te estás sujetando en una prisión. right? And this is very reasonable, Y eso es muy razonable. right? This is 2,000 years ago. Esto sucedió supuestamente hace 2000 años atrás. What is bound on earth is bound in heaven, Lo que está aprisionado en la tierra está aprisionado en el cielo. right? So if I hold my brother as a prisoner, Entonces, si yo estoy sujetando a mi hermano en una prisión, I'm a prisoner. yo soy un prisionero. Does the Holy Spirit hold anybody? Does the Holy Spirit hold the past against any of us? ¿El Espíritu Santo acaso sujeta el pasado en contra de nosotros? Is God holding our errors against us? ¿Acaso Dios está sujetando nuestros errores en contra de nosotros mismos? Right? You start to look at these things in your mind, and you go, because it's not a mystery that we judge the hell out of each other. Tú empiezas a mirar estas cosas, esas preguntas aquí en tu mente, pero sabes, no es un misterio realmente que todos estamos todo el tiempo juzgándonos unos con otros. Right? It's not a mystery that I get upset with my brother No es un misterio que yo me disgusto con mi hermano, based on what he does or doesn't do. basándome en lo que él hace o lo que él no hace. But where does that leave me? Pero ¿de dónde me lleva a mí esto? A mí. That's the real question. Esa es la pregunta real. It's like if I mean, come on, you're not only hurting, of course you can't in an essence. Okay, so you're hurting your brother and you're hurting yourself. Bueno, en esencia, tú estás haciéndole daño a tu hermano y te estás haciendo daño a ti mismo. How am I hurting my brother? ¿Cómo estoy haciéndole daño a mi hermano? By making him guilty, Cuando yo lo hago a él sentirse culpable. by holding him prisoner. Cuando yo lo sujeto a él en una prisión. Right? This is why, right? This communication is just
So yeah, so we find the vision, that it's talking about in this book, Esa comunicación que estamos mirando ahora, ahí encuentras la visión que te está diciendo acá. right? This is obscure to us Esto es oscuro para nosotros because of our own perceptual distortions. no es por nuestras propias percepciones distorsionadas. Right? I mean, isn't it funny? I mean, I go, well, he's an idiot because look at what he's doing, ¿No es acaso que nosotros decimos, él es un idiota, mira lo que él está haciendo? And then you tell everyone, oh, the guy's an idiot. Y tú le dices a todos, ese chico es un idiota. How does that help you? ¿Cómo eso te ayuda a ti? ¿Cómo te puede ayudar eso? You trapped in the same illusion he's in. Estás atrapado en la misma ilusión que está él. So your job is to set your brother free. Entonces, tu función es liberar a tu hermano. I don't care what he's doing, No me importa lo que él está haciendo, right? Because it doesn't matter what anybody's doing here. porque no importa lo que nadie está haciendo aquí. I know that's very difficult to understand because you go, well, what's the reason to be here then? Yo sé que eso es difícil para ti entender porque te puedes preguntar, ¿y entonces cuál es la razón para mí? ¿Cuál es la razón para estar aquí? How about to free your brother from all of your judgments? ¿Qué te parece si liberar a tu hermano de todos tus juicios? So I'm going to read that one sentence again. He goes, thus do you see him free, and in this vision does the Holy Spirit share. Te voy a leer esta oración otra vez. Ves por consiguiente que es libre y el Espíritu Santo comparte esa visión contigo. And since he shares it, he has given it, and so he heals through you. Y puesto que la comparte, la ha dado y así Él cura a través de ti. It's so funny. It's like the only purpose for you to be here is to heal. Entonces, ¿sabes? El único propósito que tú tienes de estar aquí es de sanar. Why? ¿Por qué? Because you're the one who's sick. Porque tú eres el que está enfermo. You feel guilty because you're making everyone else guilty. Tú te sientes culpable porque tú haces a todos culpables. How could you not be guilty if you're condemning someone as a seeming person outside of yourself? ¿Cómo no puedes sentirte culpable si estás condenando a los que están ahí aparentemente afuera de ti? It is this joining him in a united purpose that makes this purpose real because you make it whole. Unirse a Él en un propósito unificado es lo que hace que ese propósito sea real, porque tú lo completas. And this is healing. Y esto es curación. The body is healed because you came without it and joined the mind, which all healing rests. El cuerpo se cura porque viniste sin Él y te uniste a la mente con mayúscula en la que reside toda curación. The body cannot heal because it cannot make itself sick. El cuerpo no puede curarse porque no puede causarse enfermedades a sí mismo. It needs no healing. No tiene necesidad de que se le cure. Its health or sickness depends entirely on how the mind perceives it and the purpose that the mind would use it for. El que goce de buena salud o esté enfermo depende enteramente de la forma en que la mente lo percibe y del propósito para el que quiera usarlo. It is obvious that a segment of the mind can see itself as separated from the universal purpose. Es obvio que un segmento de la mente puede verse a sí mismo separado del propósito universal. So make a note in your mind. Entonces, haz una nota en tu mente. Universal purpose. Propósito universal. What is that? ¿Qué es eso? Is this even mentioned anywhere else in the course? ¿Esto está mencionado en algún lugar en el curso? I don't know, but No that's lo the sé, first time I've seen it. pero esta es la primera vez que yo lo veo. Yeah, So, me too. right, so we go, Esta oh, es la primera vez que yo también veo there, esto. there is a universal purpose. Entonces, ¿sabes? Hay un propósito universal. So there's a purpose for the whole universe. Hay un propósito para todo el universo. I wonder what it is. Wow, estoy pensando, ¿qué será? So let's keep reading. Maybe Bueno, we'll find out. vamos a seguir leyendo. A lo mejor encontramos la respuesta. When this occurs, the body becomes its weapon used against this purpose to demonstrate the fact that separation has occurred. Cuando esto ocurre, el cuerpo se convierte en su arma que usa contra ese propósito con mayúscula para demostrar el hecho, entre comillas, de que la separación ha tenido lugar. The body thus becomes the instrument of illusion, acting accordingly, seeing what is not there, hearing what truth has never said, and behaving insanely, being imprisoned by insanity. De este modo, el cuerpo se convierte en el instrumento de lo ilusorio,
actuando en conformidad con ello. 2 puntos. Viendo lo que no está ahí, oyendo lo que la verdad nunca dijo y comportándose de forma demente al estar aprisionado por la demencia. Right. See, this is why I can't I mean that you can't trust yourself. Por eso es que no puedes confiar en ti mismo. Right. You trying to figure you trying to figure you're trying to figure this out, and you yourself are suffering from major perceptual Oh my God. distortions. Bueno, tú estás tratando de encontrar, ¿sí? La respuesta, ¿verdad? De por qué es esto. Y no la puedes conseguir porque tú estás muy confundido. What's a perceptual Tú distortion? estás sufriendo de una percepción distorsionada. How, Entonces, ¿qué es una percepción distorsionada? how about seeing what is not there? Bueno, ¿qué te parece si yo te digo esto? Viendo lo que no está ahí, Hearing what truth is never said. oyendo lo que la verdad nunca dijo. And how about behaving insanely? Bueno, ¿y qué te parece esto? Comportándose de forma demente. Right? This is why hardly anybody wants to do this. Por eso es que casi nadie quiere hacer esto. Why? ¿Por Because qué? you have to admit you're hopeless. Porque tú tienes que admitir que no tienes salida como eres, ¿no? You have to admit I'm what the problem is. Tienes que admitir que tú eres el problema. I can't get out of my own way. No puedo hacerlo por mí mismo. I can't stop judging people. No puedo parar de juzgar a la I'm gente. angry all the time. Estoy disgustado todo el tiempo. And because you're angry all the time, you're guilty all the time. Entonces, como tú estás disgustado todo el tiempo, entonces te sientes culpable todo el tiempo. How could you not be guilty when you're condemning everyone? ¿Cómo no puedes sentirte culpable si estás condenándolos a todos? Oh, I don't have any grievances. Oh, no, yo no tengo resentimientos. It's not what the Course says. Eso no es lo que el curso The te Course says dice. you pretty much have a grievance with everyone. El curso te dice que tú realmente tienes resentimientos con todos. Right? How could you not be in hell if you just pissed off at everyone? ¿Cómo no vas a estar en el infierno si estás disgustado con todos? Right? They must have done something. Bueno, seguro que hicieron algo, ¿ah? Well, what if this is right? Ajá, pero ¿qué pasaría si esto que te dice acá Jesús es verdad? What if you're seeing what's not there? ¿Qué pasaría si lo que tú estás viendo no está ahí? You know, what if you're actually the problem? Could it be? ¡Qué ¿Qué pasaría si realmente tú eres el problema? Right? Think about it. This is funny. You have to laugh. Piensa en esto, tienes que reírte. I don't know. This is I not say this working. in English. The light's fine. Ajá. Oh, it's not working. Okay. You know what's the same in every situation? Bueno, ¿qué es lo que se dice en cada situación? You're there, Tú ahí. right? And if you start to have problems in every single one of your relationships, Bueno, si tú estás empezando a tener problemas en cada una de tus relaciones, maybe it's you. a lo mejor eres tú. Isn't that amazing? ¿No es increíble? You know, like I said to you the other day, why are we so surprised? Como yo te dije los otros días, ¿por qué estamos tan sorprendidos? ¿Por qué nos sorprendemos? Right? That's the ego. The ego is a master at projection. El ego es un maestro, ¿sí? De proyección. He's a master at placing what you're doing out there. Él es un maestro colocando lo que tú estás haciendo allá afuera. Right? I have to say this. Trump did a it was so funny. Trump just did a speech in Georgia. Bueno, tengo que decirte eso es muy gracioso. Te voy a hablar de Trump. Trump habló en Georgia. He says, all of us, Él dice, todos nosotros, all of you todos ustedes are victims of this election. son víctimas de estas elecciones. Can you imagine? ¿Puedes imaginarte? Knowing A Course in Miracles that I'm not the victim of the world? Sabiendo el curso de milagros y viendo que no soy la víctima del mundo que veo. And you listen to a guy, the president of the United States, Y tú escuchas al presidente de los Estados Unidos telling you that you're the victim of the election. diciéndote que tú eres la víctima de las elecciones.
This is why. Padre. This is. I mean, not. And come on. Not only don't ever underestimate the insanity of Donald Trump, Nunca, nunca subestimes, ¿sí? La demencia de Donald Trump, but never underestimate your own insanity. pero tampoco subestimes la demencia de tu demencia, tu propia So, demencia. can I do anything about Donald Trump's insanity? ¿Puedo hacer algo por la demencia de Donald Trump? No. No. And none of my other uh, fellows, Y, my, y my nadie. anyone else. Y nadie más tampoco. So what's this? Ninguna otra I mean, persona. come on. Where's the solution then? Entonces vamos. ¿Dónde está la solución? Right? ¿Cierto? Who do I have power over? ¿Dónde tengo, dónde reside el poder? ¿Con quién está ese poder? And ¿En dónde? the funny thing is, I was going to say myself, Bueno, la cosa graciosa acá es que yo te iba a decir en mí. but I don't even have any power over myself. Pero, ¿sabes? Ni siquiera tengo poder sobre mí mismo. I mean, not yet. No todavía. Why? ¿Por qué? Because I haven't admitted that I'm powerless over judging people. Porque te he admitido, ¿sí? Que soy impotente ante los juicios que hago ante los demás. Right? I'm powerless over Matt Land. Soy impotente en esta persona, Matthew Lamb. That's what I have to admit. Eso es lo que yo tengo que admitir. Right? Cunning, baffling, and powerful. Estoy peleando por poder. It's my mind. Es mi mente. Right? It's not a bottle of alcohol. No es una batalla con el alcohol. Or a bottle of pills. O no es una batalla con una botella de un frasco de pastillas. Or whatever I'm using not to feel. O cualquier cosa que estoy usando para sedarme. Right? It's my mind. Es mi mente. What needs to be healed? ¿Qué es lo que necesita ser sanado? I mean, come on. If you in a body, I don't care who you are, you have issues with your body. Bueno, si tú estás en ese cuerpo, eres un cuerpo, ¿verdad? No. O aquí. Y tienes problemas. If you don't have a pain in your neck, Y si no tienes un dolor en el cuello, you have a pain in your back, tienes dolor en la or espalda, you say your brother's a pain in your ass. o si no dices que tu hermano es un dolor en el culo. I mean, what we've been doing for 40 or 50 years, God. this is the admission. What you've been doing for 40 or 50 years, or however old you are, doesn't work. Entonces, lo que tú has hecho por 40 años, 50 años, cualquier edad que tú tengas, no ha funcionado. I mean, we don't get anywhere until we admit that. Bueno, nosotros no podemos ir a ninguna parte hasta que no admitamos eso. Right? We're fearless, we're thorough and fearless from the very start. Sí, tenemos que ser muy, hacer un examen concienzudamente, sí, y sin temor. Desde el comienzo. Why do we have to be fearless? ¿Por qué no tenemos que sentir temor? Because we're looking at the utter insanity of ourselves. Porque estamos mirando nuestra demencia, nuestra propia demencia. Why do I need to be thorough? ¿Por qué necesito hacer ese examen concienzudamente? Because the Holy Spirit says I need all of your thoughts. Porque el Espíritu Santo te dice que Él necesita todos sus pensamientos. I need all of your memories. Que Él necesita todas sus memorias. Why? ¿Por qué? So He can purify Porque them. así Él puede purificarlas. So He can sort them out for you. Y así Él las puede separar. Okay, de this is verdad. good for Astrid, so let's keep this. Entonces Él puede decir, bueno, estas son buenas para Astrid. This is bad for Astrid, so let's put this, get rid of it. Estas son malas para Astrid, vamos a quitarlas. That's an inventory. Eso es un inventario. So if I'm the problem, what else can I do? Entonces, si yo soy el problema, ¿qué otra cosa puedo hacer? Well, I need I'm playing with my belly, I don't know why. It must be Santa Claus. Bueno, estoy jugando con mi estómago. Seguro soy Santa Claus. It must be getting bigger. Bueno, debe ser que mi estómago está creciendo. Okay. So I need help. Entonces, ¿sabes? Necesito ayuda. Right? In the program, because you can't help yourself. Entonces, en el programa, como tú no puedes ayudarte a ti mismo, what do you need? ¿qué necesitas? A sponsor. Un padrino o una madrina. Right. It's if I'm doing a course in miracles. Estoy haciendo un curso de milagros.
You may need a teacher, Tú seguro necesitas un maestro. right? To do what? ¿Para hacer qué? To tell you what it says, Para que te diga lo que dice. right? We so distorted we can't even pick up the book and see in plain English what it says to Bueno, us. estamos nuestra mente, la distorsión está tan grande que no somos capaces de entender lo que dice el libro, porque está muy claro aquí en el español. Right? I mean, when my sponsor, we read the big book together, Bueno, con mi padrino yo leí el libro grande de doble A juntos, at least the beginning of the book, por lo menos el comienzo del libro. right? All the parts that had to do with the steps. Todas las partes que tenían que ver con los pasos. We read the 12 and 12 together. Y leímos las 12 pasos y las 12 That's a tradiciones. book about the 12 steps and the 12 traditions. Ese es el libro de las 12 pasos y 12 tradiciones. Right. I know. It's like I have to slow it way down. Es como que tengo que leerlo despacio. Right. Everybody I just want to get through the mind training. Bueno, todo el mundo no, es que ya tengo que ya terminar ese entrenamiento mental, cruzarlo I ya. just want to read the whole text as fast as I Yo can. tengo que leerme este texto lo más rápido que pueda. I want to repeat my favorite sentences to all my brothers. Quiero repetirle mis oraciones favoritas a mis hermanos. I want to teach my brothers. Quiero enseñarle a mis hermanos. I have to ask myself the question, am I doing this? Tengo que hacerme la pregunta a mí mismo, ¿estoy haciendo esto que me dice el As the libro? big book says, am I practicing these principles in all my Como affairs? el libro grande AA dice, ¿estoy practicando los principios en todas mis acciones? Do not overlook. Right. I was just looking back sorry. at this because I don't want you to forget Bueno, that you need a higher power to restore you to sanity. estaba mirando otra vez este párrafo que leímos porque no quiero que se te olvide que necesitas Eh, un poder superior para que te restaure al sano juicio. And even though your teacher is imperfect Aunque ya sabes, el maestro aquí es imperfecto and your sponsors are unperfect, y tu padrino o madrina es imperfecto. the Holy Spirit still uses them. El Espíritu Santo de todas formas los va a usar a ellos. Why? ¿Por qué? Because two people have gathered together to say, I want the healing of my own mind. Porque, porque dos personas se han juntado y han dicho, yo quiero la sanación de mi mente. Aleluya. Yeah. And when you do that, Jesus is there. Y cuando tú haces esa declaración, Jesús está ahí. Do not overlook our earlier statement that faithlessness leads straight to illusions. No pases por alto nuestra afirmación. No pases por alto nuestra afirmación anterior de que la falta de fe conduce directamente a las ilusiones. For faithlessness is the perception of a brother as a body, and the body can be used for purposes of union. Pues percibir a un hermano como si fuese un cuerpo es falta de fe, y el cuerpo no puede ser usado para alcanzar la unión. Right. So when we get together with these people, we're talking about a teacher or a sponsor. Bueno, entonces cuando nosotros nos juntamos, ¿verdad? Con un maestro, ¿verdad? O con un padrino o madrina. Right. It looks like there's two bodies getting together. Y se ve como que son dos cuerpos que se están encontrando. It looks like there's two bodies communicating. Se ve como que son dos cuerpos que se están comunicando. They're not. No, They're spirit. Ellos son There's espíritus. spirits coming together. Son espíritus juntándose. And the spirits are the same. Y los espíritus son iguales. And only the mind Y communicates. solo la mente puede comunicarse. If then you see your brother as a body, you have established a condition in which uniting with him becomes impossible. Si ves a tu hermano como un cuerpo, habrás dado lugar a una condición en la que unirse a él es imposible. Your faithlessness to him has separated you from him and kept you both apart from being healed. Tu falta de fe en él te ha separado de él y ha impedido vuestra curación. Your faithlessness has thus opposed the Holy Spirit's purpose and brought illusions centered on the body to stand between you.
De este modo, tu falta de fe se ha opuesto al propósito del Espíritu Santo y ha dado lugar a que se interpongan entre vosotros ilusiones centradas en el cuerpo. And the body will seem to be sick, for you have made of it an enemy of healing and the opposite of truth. Y el cuerpo parecerá estar enfermo, pues lo habrás convertido en un enemigo, entre comillas, de la curación y en lo opuesto a la verdad. It cannot be difficult to realize that faith must be the opposite of faithlessness. No puede ser difícil darse cuenta de que la fe tiene que ser lo opuesto a la falta de fe. Yet in the Yet the difference in how they operate is less apparent, though it follows directly from the fundamental difference in what they are. Mas la diferencia en cómo ambas operan no es tan obvia, aunque se deriva directamente de la diferencia fundamental que existe entre ellas. Faithlessness would always limit and attack. Faith would remove all limitations and make whole. La falta de fe siempre limita y ataca. La fe desvanece toda limitación y brinda plenitud. Right? You got to realize that every encounter that you have with a brother, Ti- your ego wants you to be suspicious of them. Tienes que darte cuenta que cada encuentro con tu hermano, el ego quiere que sospeches de él. Right? This suspiciousness is faithlessness. Esa sospecha es falta de fe. Faithlessness would destroy and separate. Faith would unite and heal. La falta de fe siempre destruye y separa. La fe siempre une y sana. Faithlessness would interpose illusions between the Son of God and his Creator. Faith would remove all obstacles that seem to rise between them. La falta de fe interpone ilusiones entre el Hijo de Dios y su Creador. La fe elimina todos los obstáculos que parecen interponerse entre ellos. Faithlessness is Faithlessness is wholly dedicated to illusions, faith wholly to truth. La falta de fe está totalmente dedicada a las ilusiones. La fe totalmente a la verdad. Partial dedication is impossible. Una dedicación parcial es imposible. Truth is the absence of illusion, illusion the absence of truth. La verdad es la ausencia de ilusiones. Las ilusiones, la ausencia de la verdad. Uy, Dios mío. Las ilusiones, la ausencia de la verdad. Wow, eso está, hay mucha luz ahí. Both cannot be together nor perceived in the same place. Ambas no pueden coexistir ni percibirse en el mismo lugar. To dedicate yourself to both is to set up a goal forever impossible to attain, for part of it is sought through the body, thought of as a means for seeking out reality through attack. Dedicarte a ambas es establecer un objetivo por siempre inalcanzable, pues parte de él se intenta alcanzar a través del cuerpo, al que se considera el medio por el que se procura encontrar la realidad mediante el ataque. The other part would heal and therefore calls upon the mind and not the body. La otra parte quiere sanar y por lo tanto apela a la mente y no al cuerpo. The inevitable compromise is the belief that the body must be healed and not the mind. La transigencia que inevitablemente se hace es creer que el cuerpo y no la mente es el que tiene que ser curado. For this divided goal has given both an equal reality, which could be possible only if the mind is limited to the body and divided into little parts of seeming wholeness, but without connection. Pues este objetivo dividido ha otorgado la misma realidad a ambos, lo cual sería posible solo si la mente estuviese limitada al cuerpo y dividida en pequeñas partes que aparentan ser íntegras, pero que no están conectadas entre sí. This will not harm the body, but it will keep the delusional thought system in the mind. Esto no le hará daño al cuerpo, pero mantendrá intacto en la mente el sistema de pensamiento ilusorio. Here, then, is healing needed, La mente, pues, es la que tiene necesidad de curación, and it is here that healing is. y en ella es donde se encuentra. For God gave healing not apart from sickness, nor established remedy where sickness cannot be. Pues Dios no concedió la curación como algo aparte de la enfermedad, ni estableció el remedio donde la enfermedad no puede estar. They are together, and when they are seen together, all attempts to keep both truth and illusion in the mind, where both must be, are recognized as dedication to illusion and given up when brought to truth. There it is, brought to truth, and seen as totally unreconcilable with truth in any respect or any way. La enfermedad y el remedio se encuentran en el mismo lugar, y cuando se ven uno al lado del otro, reconoces que todo intento de mantener a la verdad y a la ilusión en la mente, donde ambas necesariamente están, es estar dedicado a las ilusiones.
Truth and illusion have no connection. Oh, wait, I didn't read this Okay. part. Mas cuando éstas se llevan ante la verdad y se ve que desde cualquier punto de vista son completamente irreconciliables con ella, se abandonan. No hay conexión alguna entre la verdad y las Right. ilusiones. This is what's so difficult about teaching this. Entonces, por eso es que es difícil enseñar esto, Right. You believe in the illusion. porque tú crees en la ilusión, And I hate to say it, but you're delusional, pero no me gusta decirte esto, pero estás delirando. right? And and I have to tell you that you're delusional, Y tengo que decirte que tú estás delirando. right? In the illusion, you'd have to be En delusional. la ilusión tú tienes que estar delirando. You're suffering from your own delusions. Estás sufriendo de tus delirios. Why? ¿Por You're qué? seeing what's not there. Porque estás viendo lo que no está You're ahí. hearing what truth isn't saying, Estás escuchando lo que la verdad no está diciendo. right? And there's lots of ways to express this, Y hay muchas maneras de expresar esto. right? The two worlds don't meet, Los dos mundos no se pueden encontrar. right? They're irreconcilable, Ellos son irreconciliables. right? My favorite one. You're trying to make sense out of nonsense. Mi favorito, estás tratando de darle sentido a lo que no puede tener sentido. Amazing. You're trying to mix the two together. Estás tratando de mezclar los dos mundos. That's a split mind, Y eso es una mente dividida. right? And this is upsetting when when the truth Y, it's so incredible. Let's just go back for a y eso second. te puede disgustar porque la verdad está entrando ahí, ¿no? So yeah, that's exactly what he's saying. Eso es exactamente lo que él está diciendo. All attempts to keep both truth and illusion in the mind Toda tentación de mantener la verdad y la ilusión en la mente, where both must be donde ambas necesariamente están, are recognized as dedication to illusion es estar dedicado a las ilusiones and given up when brought to truth, y, y, y dejar lo que la verdad te está diciendo, right? abandonarlo. So you're going to have to give up your delusional thought system. Entonces, tú tienes que realmente abandonar ese sistema de pensamiento ilusorio. Why? ¿Por Because qué? it's the cause of your pain. Porque es la causa de tu dolor. And you're maintaining it. Y tú lo estás manteniendo. Nobody's maintaining it. Nadie lo está manteniendo por ti. That's why it's your job to look at your own thought system. Por eso es que es tu trabajo mirar tu propio sistema de pensamiento. That's why the course is something as simple as, well, what's it for? Por eso es que el curso te dice algo muy simple. Right? ¿Cuál es el propósito You're not de going to esto? stop thinking. Your mind never sleeps, Sabes, tu mente no va a parar de pensar. Tu mente nunca duerme. right? Why not? Why not ask these questions? ¿Por qué no hacerte estas preguntas? What is this for? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito de esto que Why estoy am I doing pensando? this? ¿Por qué estoy haciendo esto? What is it that I truly want? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Right? Isn't that funny? I mean, you can say I want peace, Tú puedes decir, yo deseo la paz, but then you argue with you argue with the curriculum. pero entonces estás peleando con el programa de estudios. You argue with the means, Estás peleando con los medios, the way to get there. la manera de llegar ahí. Isn't that funny? I mean, Es gracioso, it's like ¿cierto? well, I want peace, Bueno, es como decir, ok, yo deseo la paz right? And I'm your sponsor. y yo soy tu And padrino. I say, well, I said, the problem is you have a you have you have a spiritual sickness. Bueno, el problema es de que tú tienes una enfermedad espiritual. And I say, your solution is God. Y yo te digo, Oh, tu solución es Dios. No, I want peace, but I don't believe in God. Y entonces tú me dices, bueno, yo quiero la paz, pero yo no creo en Dios. Well, can you? It's so simple. Can you reject? Can you reject God and be at peace? Y mira esto, es muy simple. ¿Acaso tú puedes rechazar a Dios y estar en paz?
right? The ¿cierto? confrontation is there's no peace except the peace of God. La confrontación aquí es que no hay paz sino la paz de Well, Dios. I don't believe in God. Ah, pero es que yo no creo en Dios. Well, we're going to have a problem Bueno, entonces vas a tener un because when problema. I get to the third step, Porque cuando vamos al paso número 3, I turn my will and life over to the care of God. he decidido tornar mi vida y mi cuidado, mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios. So how do they get around it? Entonces, ¿cómo puedes escaparte de It's eso? so funny. Muy They say, gracioso. well, you can have a higher power of your understanding. Bueno, ellos te dicen, tú puedes tener un poder superior o el Dios de tu entendimiento. Right? It's a trick. Es un truco. Why is it a trick? ¿Por qué es un truco? I mean, you're a freaking addict. You don't understand anything. Porque tú eres un adicto y no entiendes nada. But so you don't destroy yourself. Entonces, no, tú no te destruyes a ti mismo. They say your God can be a doorknob if you want. Y ellos te dicen, ellos te dicen, bueno, tu Dios puede ser una alfombra. Si There's one quieres. requirement. Existe un requisito Anything únicamente. can be your higher power Cualquier cosa puede ser tu poder superior, except yourself. excepto tú mismo. See, Ay, that's padre. that's the condition. Esa es la condición. That's why I say, I mean, come on, you're hopeless. Por eso es que te digo, es que no tienes esperanza I por mean, ti what could mismo. be more hopeless than a drunk? ¿Cómo puede, qué no puede hacer eh, eh, algo sin esperanza más, o un alcohólico, pues? ¿Cómo un alcohólico va a tener esperanza, You know? por But ejemplo? again, who am I to judge? Pero otra vez, ¿quién soy yo para juzgar? Right? I just went to a place where I met a drunk. He was drunk. I could smell it. Yo fui a un lugar en estos días y vi a un alcohólico. And, Podía yo and oler his el and his alcohol. wife told me he's an alcoholic. He's a drunk. Y su esposa me dijo, él es un alcohólico, él es un borracho. Right? I don't worry. What do I do? I go, oh, I have compassion. I see the guy, talk to him. Bueno, ¿qué hago? Bueno, tengo compasión, hablo con el chico. You know. Right? It doesn't matter what he does. No importa lo que él haga, It matters what I do. es importante únicamente lo que yo Right. haga. No, I can bless. I can bless. Even though he's a drunk, I can bless him. Bueno, aunque él sea un alcohólico, yo lo puedo bendecir. Right? There doesn't have to be any condemnation. No tiene que haber ninguna condenación. That's why to read the AA book is so healing. Yeah, That's why I was telling you the other day, because you start feeling compassion. yeah. Por eso es que leer el libro de AA, el libro grande de AA de Alcohólicos Anónimos, que yo pues me lo estaba leyendo, te da mucha entendimiento y mucha compasión, ¿sí? Por el alcohólico y por ti mismo, ¿no? Porque tú también eres como él, pero sin el alcohol, ¿no? Yeah, the person who's doing that to themselves Esas personas se lo están haciendo a ellos mismos, ¿no? is in pain, Y esa persona está en dolor, claro. and right, and the alcohol momentarily Y el alcohol relieves the momentáneamente pain. lo alivia de ese dolor But what interno. happens when the alcohol wears off? Pero ¿qué sucede cuando ese alcohol ya no está ahí en el They sistema back, por un momento? they back in the pain, Ellos regresan al dolor and a lot of times it's even worse. y muchas veces es hasta peor. But again, Pero otra vez, truth and illusion have no connection, la verdad y la ilusión no tienen ninguna conexión. right? So I go, oh, Entonces this digo, is part of the illusion. bueno, eso es parte de la ilusión. This will remain forever true, however much you seek to connect them. Esto será así eternamente por mucho que intentes que haya conexión entre ellas. But illusions are always connected, as is truth.
Pero las ilusiones están siempre conectadas entre sí, tal como lo está la verdad. Yeah, that's why the illusion is so convincing because you've got all this stuff in the illusion to justify itself. Por eso es que las ilusiones son tan convencedoras, porque las tienes por todas partes. Think about it when you have a grievance with someone. You have all kinds of evidence to support your position. Piensa en esto, cuando tú tienes resentimientos con alguien, tienes todo el apoyo y todas las justificaciones para mantener ese rencor. Each is united, a complete thought system, but totally disconnected to each other. Tanto las ilusiones como la verdad gozan de cohesión interna y constituyen un sistema de pensamiento completo en sí mismo, aunque totalmente desconectado del otro. And to perceive this is to recognize where separation is and where it must be healed. Percibir esto es reconocer dónde se encuentra la separación y dónde debe subsanarse. The result of an idea is never separate from its source. El resultado de una idea no está nunca separado de su fuente. Right? What's that one thing? It says thoughts don't leave their source. ¿Qué es lo que dice que los pensamientos no abandonan su fuente? Right? And you realize that you're the source of the thought. Y tú te das cuenta de que tú eres la fuente de ese pensamiento. You're the image maker. Tú eres el que estás fabricando esa Right? imagen. If you don't understand what I just said, read lesson 15. Si tú no entendiste lo que yo te dije ahora, léete la lección 15. The idea of separation produced the body and remains connected to it, making it sick because of the mind's identification with it. La idea de la separación dio lugar al cuerpo y permanece conectada a él, haciendo que éste enferme debido a la identificación de la mente con él. You think you're protecting the body by hiding this connection, for this concealment seems to keep your identification safe from the attack of truth. Tú crees que estás protegiendo al cuerpo al ocultar esta conexión, ya que ocultarla parece mantener tu identificación a salvo del ataque, entre comillas, de la verdad. Right. Again, this is old as 2,000 years ago. Otra vez, esto sucedió, ¿verdad? Eso es la enseñanza de hace 2000 And años the, atrás. and the allegory of Adam and Eve, En la alegoría de Adán y Eva. right? What happened when they disobeyed God? ¿Qué pasa cuando ellos desobedecen a Dios? They realized they were, isn't that funny? They realized they were naked. Ellos se dan cuenta, wow, que estaban desnudos. What does that mean? ¿Qué significa eso? In that moment, they looked and they go, "Oh my God, what is this? I am Eh, a body." en ese momento ellos se dieron cuenta y dijeron, wow, mira, yo soy un cuerpo. Right? That story of Adam and Eve is a story of the separation. Esa historia de Adán y Eva es la historia de la separación. And here it is. This is what I love about having studied the Bible for so many years. Y aquí está. Por eso es que a mí me encanta, porque yo estudié la Biblia por muchos años. And then I open a course in miracles. Y yo abro un curso de And it milagros. says the idea of separation produced the body Y me dice que la idea de la separación produce el cuerpo. and remains connected to it. Y permanece conectada con ello. Right? This is what separation is. Esto es lo que es la separación. I'm seeing what is not there. Bueno, estoy viendo lo que no está ahí. Right? Would you react to figures in your dream if you knew you were dreaming? ¿Tú reaccionarías ante las figuras de tus sueños si supieses que en verdad estás soñando? Why do I have figures in my dream? ¿Por qué tengo figuras en mi sueño? Why is it a dream? ¿Por qué es un sueño? Because only in a dream could I be a body and could I be separate from God? Porque solo en un sueño puedo ser un cuerpo y puedo estar separado de Dios. If you understood how much this strange concealment has hurt your mind and how confused your own identification has become because of it, Si solo comprendieses cuánto daño le ha hecho a tu mente este extraño encubrimiento y cuánta confusión te ha causado con respecto a tu identidad. you do not see how great the devastation wrought by your faithlessness, for faithlessness is an attack that seems to be justified by its results. No comprendes la magnitud de la devastación que tu falta de fe ha ocasionado, pues la falta de fe es un ataque que parece estar justificado por sus resultados. For by withholding faith, you see what is unworthy of it and cannot look beyond the barrier to what is joined with you. Pues al negar la fe, ves lo que no es digno de ella y no puedes mirar más allá de esta barrera a lo que se encuentra unido a ti. What's the barrier? ¿Cuál es la barrera? The body.
el cuerpo. And it's so funny because everything that I said earlier Y es muy gracioso porque todo lo que yo te dije to anteriormente maintain your grievances para mantener tus is rencores what a body is doing or doesn't do, es, tú lo mantienes esos resentimientos por lo que el cuerpo está haciendo o no está haciendo. right? I mean, obviously, Astrid and I live together. Obviamente, Astrid y yo vivimos juntos. We have conversations every single day. Nosotros tenemos conversaciones todos los días And a lot of times, these conversations involve other people, y muchas veces estas conversaciones involucran otras personas. right? When I talk to her about other people, she listens to me. Cuando yo hablo con ella acerca de otras personas, ella me escucha. When she talks about other people, I listen to her. Cuando ella habla de otras personas, yo la escucho. And she knows this. Y ella sabe esto. I always say, Yo siempre digo, I'm getting tired of saying it, y estoy cansándome de decirlo. is I say, I don't care what other people are doing. Y yo digo, no me importa lo que las otras personas están haciendo. Why do I say that? ¿Por qué yo digo eso? Because there's a recognition Porque hay un reconocimiento that I don't want to make what somebody else is doing. I don't want to make it real for me. I don't want to get Porque trapped. I don't want to get trapped in the prison. porque yo no quiero hacer lo que la otra persona está haciendo real para mí, porque estoy metiéndome en una prisión. Right? We all do this. Todos hacemos esto. You know, and I have to use examples. Y yo tengo que darte un ejemplo. And we always find it personally insulting when we're the ones that, right, that it's being pointed out, oh, this is what you're doing. Y a veces sentimos que es un insulto, ¿verdad? Cuando se nos está señalando y se nos está diciendo, tú estás haciendo esto. What makes it not a big deal is everybody's doing it. Pero lo que lo hace menos importante es que todos hacen lo mismo. Right? But what happens when I get in what happens when I get entangled with a brother Pero ¿qué pasa cuando yo me enredo con un hermano? and they do something I don't like? Y él hace algo que a mí no me gusta. It doesn't fit into whatever. How it's so funny because you could say how I was raised. Bueno, no concuerda, sí, con lo que yo pienso. Podrías decir, por ejemplo, cómo fui criado. It doesn't line up with your value system. No está alineado con tu sistema de valores. Right. I'll give you an example. Well, A ver, te doy un ejemplo. they're lying. Bueno, ellos están mintiendo. I mean, okay, Ok. everybody lies. Bueno, todos mienten. I got to focus my attention on this liar over here when I'm in a world full of liars. ¿Acaso voy a enfocarme en este mentiroso específicamente cuando todo el mundo es mentiroso? Right? That's ¿Están why mintiendo todo el tiempo? that's why Jesus says your father's been a liar since the beginning. Entonces, por eso es que Jesús te dice que tu padre, si el de acá de la tierra, This ha sido un mentiroso desde el comienzo. this whole thing is a lie. Todo esto que está aquí es una mentira. I'm not telling you I don't get fooled all the time by appearances. I do. Yo no te digo que yo no me engaño, sí, con las apariencias. Claro que sí. Right? But this moment right here Pero este momento aquí y ahora is the moment that we've decided to look at this and go, hey, do I want to continue to do this? es el momento donde decidimos y decimos, I mean, quiero continuar what are we gonna haciendo do? esto. We're going to spend ¿Qué vas a and hacer? again, I'm using this as an example. It's not a big deal. But, Bueno, but do I want to esto- spend the next 40 years with Astrid talking about other people and what they do and what I don't like? Bueno, y otra vez, te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Que no es gran cosa. Me voy a pasar 40 años con Astrid hablando de otras personas, Right. de lo que está haciendo el otro. You know? Because I can go, oh, I like Astrid and, you know, we're a good team. We're going to be allies. Porque yo puedo decir, ay, a mí me gusta Astrid, somos un buen equipo. It's so insane. I mean, it's like two countries going, you're gonna support me and I'm gonna support you, and we fight all the other countries. Y es como cuando dos países se juntan y dicen, bueno, yo te voy a apoyar a ti, tú me apoyas a mí y vamos a pelear con todos los demás países. Right? Let's hate everybody together. Vamos a odiarlos a todos That's a special relationship. juntos.
Eso es una relación especial. Let's commiserate, Vamos a sentirnos, vamos a entrar en conmiseración. right? I share my misery with you, and you share your misery with me. Yo comparto mi miseria contigo y tú compartes tu miseria conmigo. Guys, that's part of the healing, anyways. Chicos, eso es parte de la sanación, ¿cierto? But how long you want to do that for? Pero ¿cuánto tiempo más quieres How long hacer do you eso? want to share the misery of space and time ¿Cuán- with somebody else? ¿Cuánto más quieres compartir la miseria del espacio y tiempo con alguien más? Right? I feel sorry for sponsors. Yo siento mucha lástima por los padrinos y madrinas. Think about it. They Piénsalo. have to listen to somebody else's stories. Ellos tienen que escuchar la historia de alguien más. There's nothing wrong with this part of the healing. I'm not trying to detract from that, but I'm trying to say that when you somewhere, if you know this isn't real, No hay nada de malo con esta sanación, ¿verdad? Que está ocurriendo ahora. Pero en algún lugar tú tienes, like, okay, I'm going to use an example. tú tienes, We ok, used, bueno, we used yo to te- we used to have a line that the people could call the healing bueno, center. yo te voy a dar un ejemplo. ¿Sabes? Teníamos una línea telefónica, sí, en el Centro de Milagros, donde nos llamaban. So what would happen when people call you? ¿Y qué pasaba cuando la gente te llamaba? What do they say to you? ¿Qué te decían ellos a ti? I'm not talking about the form. I'm talking about the content. What usually was it that when Like, somebody called you? Story. Yeah, Their story. right. And you listen to it, right? Usualmente ellos te llamaban y ¿qué te decían? Su historia, ¿verdad? You listen to it, right? Y lo escuchabas, ¿verdad? Sí. Right. Why? Yes. ¿Por qué? It's not a test, but why would you listen to their story? Because they're in pain. Yeah. And they need to. They need a solution. Yeah. They need to vent. There you go. See, ¿Y por, like qué, this, ¿Y por qué escuchabas por qué escuchábamos las historias? Bueno, porque ellos estaban en dolor y necesitaban desahogarse. right? Somehow, and what is the vent? They need to expose, and they need to get out. I mean, it's in their mind. They have to bring it out. Bueno, ellos tienen que desahogarse, ¿verdad? Tienen que sacarlo, ¿sí? A la luz. Right? Astrid might not want to hear the story about somebody's dog or cat dying, whatever that story was. But, Bueno, right? Astrid, This is the Astrid- specifics. Astrid a lo mejor no quería escuchar, ¿verdad? Las historias de los gatos, de los perros. But Astrid understands. Hey, this person's in pain. Pero Astrid entendía, This- esta persona está en dolor. This situation is very real to them. Esta situación es muy real para ellos. Right. So Astrid holds the light, Entonces Astrid sostiene la luz, lets the person express themselves, deja que la persona se exprese a sí mismo, just like in a sponsor-sponsee relationship. así como un padrino, una relación de padrino con ahijado. But the intention is, I want the healing of our minds. Pero la intención aquí es que queremos la sanación de nuestra mente. This is it. We all have our individual story. Todos tenemos nuestra historia And individual. a lot of times, Y muchas veces, speaking for myself, it can be very tragic, te hablo de la experiencia conmigo mismo, puede ser muy trágica. right? But how long? Pero ¿cuánto tiempo más? Like the Course says, how long, O Holy Son of God, Como el curso te dice, ¿cuánto tiempo más, Santo Hijo de Dios, are you going to live with that pain? vas a vivir con ese dolor? Right? This is what this is. This is a solution, Eso es lo que el curso te está dando, una solución. right? You already have faith in your illusion, Ya tú tienes fe en tu ilusión. right? We're just trying to say, hey, let's take this faith and place it, let's take it away from the illusion and place our faith in looking for the truth. Bueno, ya tú tienes fe en la ilusión. Lo que estamos tratando de decirte es de que deposites esa fe en la verdad. And I trust that lesson, Y yo confío en esa lección. right? The lesson that says no one can fail who seeks to reach the truth. La lección que dice nadie puede fracasar, nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Right.
And that is still my mission and was my mission. Y esa es mi misión y fue mi misión. I just want to know the truth, Yo solo quiero la verdad. right? And the only reason I ask that is because the death and suffering that I personally saw, Y la única razón por la cual yo estoy diciendo eso es porque el dolor y la pena que yo vi, didn't make sense, que yo sentí, no tenía sentido. especially when all these different people were trying to tell me about God. Especialmente cuando todas estas personas me estaban tratando de hablar de Dios. I couldn't understand, how could there be a world like this and there be a God? Yo no podía entender cómo puede existir un mundo como es y Dios. Well, the answer is right here. Y la respuesta está aquí. Truth and illusion have no connection. No hay conexión entre la verdad y la ilusión. God and the world have no connection. El mundo y Dios no tienen conexión. Spirit and body have no connection. El espíritu y el cuerpo no tienen Love and conexión. fear have no connection. El amor y el miedo no tienen conexión. Yeah. So again, I mean, isn't it funny? We're out of time, so we're going to wrap it up. Bueno, vamos a finalizar. But I could talk about this all day. Pero yo te puedo hablar de esto durante todo el día. Right. But where does it help you? ¿En qué lugar te puede ayudar a ti? Right. How does it help you? ¿Cómo te puede ayudar esto a ti? It should only be, God, how do I put it? An encouragement. Lo único que puede suceder es como darte valor. Or a push. O empujarte. Right. To try to dislodge you from your delusional thought system. Tratar de moverte de esa posición que tienes con ese sistema de pensamiento ilusorio. But you won't do it until you individually recognize that it is insane to continue on. Pero tú no lo vas a hacer hasta que tú te des cuenta que es demencia continuar con ese sistema. To continue on trying to maintain two thought systems that have no connection. Continuar tratando de mantener dos sistemas de pensamiento que no tienen conexión alguna. And like it said, both those thought systems are in your mind. Y como te dijo aquí él en el curso, él te dice que esos dos sistemas de pensamiento están en tu mente. Right. For most of us, that delusional thought system has become way stronger than the truth. Para muchos de nosotros, ese sistema de ilusorio ha sido más fuerte que el sistema de pensamiento de la verdad. Right. This is the opportunity to look at it. Y esta es la oportunidad para verlo. And for you to ask yourself, what do I want? Y para ti mismo, ¿no? Preguntarte, ¿qué quiero? And then you're going to have to do the same thing that I have to do. Y vas a tener que hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Right. I don't get to choose the curriculum. Yo no puedo elegir el programa de estudios. Somewhere I have to, right? Find the truth. Yo de alguna manera pues tengo que encontrar la verdad. And practice the truth in all my affairs. Y practicar esa verdad en todas mis acciones. Until I learn it. Hasta que lo aprenda. That's it. Y eso es todo. So thank you for having the patience to listen to all of that. Gracias por tener mucha paciencia de escuchar todo esto. Yeah, and I hope it was clear. Y espero que haya sido claro. So thank you. Gracias. Yeah. Chao. Hey, there's the way to get it. Show the Christmas tree and get rid of Astrid. El arbolito de Navidad y desprendernos de Astrid. There she is. Aquí está ella. All right, ciao. Ok, chicos, nos vemos mañana. Estaré por aquí a las 4 de la tarde, hora Wisconsin. Te espero. Hasta otro instante. Que Dios te bendiga.